Bueno, vamos primero con lo básico, el pacto. Vamos a saber, el día de hoy vamos a responder esa pregunta. ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿Qué quiere decir la Biblia cuando habla de un nuevo pacto? La palabra pacto proviene de la palabra hebrea berit, que significa pacto, alianza, convenio, acuerdo, significa confederación. También berit se refiere a un corte donde hay sangre. ¿Ya? Todo eso significa berit, pacto. Recuerden todos los sinónimos: convenio, alianza, acuerdo, confederación. Entonces, el vocablo hebreo berit lo podemos encontrar por lo menos 280 veces en el Antiguo Testamento, en lo que conocemos nosotros como Antiguo Testamento. Desde Génesis hasta Malaquías encontramos 280 veces esta terminología. ¿Ya? Hay que entender que hay diferentes pactos. En la Biblia podemos encontrar muchos. Por ejemplo, encontramos el pacto adámico en Génesis capítulo 3, verso 15 y al 17, cuando dice la escritura que Adán pecó por consejo de su esposa. Dice el libro de la carta a los Romanos: por causa de la transgresión de Adán, toda la humanidad transgredió. La imputación del pecado no tiene que ver con nuestras acciones, sino que tuvo que ver con la acción de un hombre, en este caso de Adán. Adán, dice la escritura, cuando Dios creó a Adán, le dijo: tú te enseñorearás, tú le pondrás nombres, tú harás lo que tú quieras en esta tierra, porque Dios le estaba diciendo: tú serás señor de esta tierra. Es decir, en otras palabras, para que usted lo entienda y escúchelo bien para que no crea que es una herejía, Adán era el Dios de este siglo, el Dios con minúscula. Él era el dueño de este mundo, con todas las implicancias terrenales e implicancias espirituales. Adán, antes del pecado, él era una persona inmortal, perfecta. Pero Adán escuchó a su esposa, y la esposa, en este caso, escuchó la voz de la serpiente, esa marioneta que ocupó Satanás para infundirle a que comiera del árbol. ¿Se acuerdan de ese texto? Vemos que la serpiente ocupa una verdad, un mensaje que es cierto, pero a la vez le introduce la mentira, le introduce la falacia, le introduce la herejía. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? Ciertamente seréis como Dios. ¿Cierto? Eso le dice la escritura. Voy a bajar un poco el volumen. Está un poquito fuerte. Ahí sí. Ciertamente seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Eso era verdad o no? ¿Alguien me puede responder en el chat? Vaya respondiendo. ¿Verdaderamente seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal? ¿Es una verdad eso? ¿Cómo que no? Sí, amados hermanos, sí. Sabréis lo que es bueno y lo que es malo. Es verdad. Pero ¿cuál era la mentira? ¿Cuál era la mentira? No moriréis. No moriréis. Y el Señor les dijo: ciertamente moriréis cuando comiereis del árbol. Entonces, ahí es una forma de encontrar cuando Satanás está detrás de un mensaje de un predicador o detrás de una religión. Aparentemente están basados en la verdad porque te dicen: creemos en Jesús, creemos que Jesús es el Señor y Salvador, creemos que Jesús es Dios, creemos que toda la palabra está inspirada por Dios. Pero la ley está abolida, la ley es maldición, la ley es esclavitud, la ley es prácticamente excremento. Por favor. Entonces las personas actúan como Eva. Le creen. Aún con la mentira vil que hay detrás. Siendo que la escritura dice, el Salmo 119, verso 44, que la ley es eterna. Jesús lo dijo en Mateo 5, verso 17 al 18.
ni el cielo y la tierra pasarán, antes de que se frustre una tilde y una yod, una pequeña jota de la ley. Yo les pregunto, a través del razonamiento empírico, a través de lo que usted ve, a lo que usted puede comprobar, mire al cielo en estos momentos. No sé si su cielo, donde está usted, está despejado. Vea, ubique si sabe un poco del firmamento, un poco de astronomía. Vea allá la Osa Mayor, vea el Orión, vea los 12 signos zodiacales que están en el cielo. Vean si están ahí o ya desaparecieron. Pregúntense ustedes. Vean un telescopio, los que puedan tener telescopio. Si alguna estrella ha desaparecido, obviamente las estrellas desaparecen, mueren a través de la supernova y nacen los agujeros negros. Pero me refiero en general a todo el firmamento. Vea si Júpiter, los planetas han desaparecido. ¿Sigue ahí o no? Obviamente que sigue ahí el cielo. Aquellos que son de Coquimbo, La Serena, tienen una vista privilegiada. Mucha gente de la NASA viene a Chile a ver a través de los telescopios aquí en esta zona. Y también ir a hacer estudios aquí en el desierto de Atacama, por la tierra árida y porque se parece y similar a Marte. Es un detalle curioso. Entonces, al descubrir lo evidente que el cielo no ha perecido, Jesús nos está diciendo, la ley no ha pasado. Amigo, amiga, fariseo, usted hipócrita, usted religioso, usted que enseña que la ley es maldita, el cielo no ha pasado. Ahora, vamos al segundo testigo. ¿Cuál es el segundo testigo evidente? Es la tierra. Vaya para afuera, pise la tierra, tóquela si quiere, haga un método científico simple a través de los sentidos. Ahí toque, a ver, vea si es un holograma o es real, o estás en la Matrix. Ve si la tierra todavía está ahí. Está. Obvias razones. Ahí está la tierra. El ciego puede ser que no vea, pero él sabe que el cielo está, el firmamento. Él sabe que la tierra está. Entonces, ahí nos damos cuenta que la ley de Dios no ha pasado. No ha pasado en ninguna forma. Entonces esta gente, ¿qué hace? Le cree el evangelio de la serpiente. Una verdad, Jesús es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Pero te enseñan la otra vil mentira, que la ley está abolida. Pero el diezmo está vigente, y si no diezmas todos los meses, estás maldito por Dios. Si tú no diezmas, estás maldito con maldición, según Malaquías capítulo 3, si no me equivoco. Entonces ahí nos damos cuenta que la religión, lamentablemente, para no decir el 100%, tienen un evangelio de la serpiente. Tienen el discurso de Satanás, con una verdad, pero vienen con mentiras. Porque muchas religiones están en verdades. Tienen muchas verdades, pero tienen la herejía detrás. La mentira, la falacia. ¿Quién es el padre de la mentira? Jesús lo dijo en Juan. Se lo dijo a los fariseos. ¿Ustedes creen que son padres de Abraham? Porque si fueran padres si Abraham fuese su padre, las obras de Abraham haríais. Pero su padre es Satanás. Y es padre de mentira. Es un mensaje fuerte que Jesús se lo dijo a los fariseos. Porque viven en mentiras. Viven en una religión falsa. No les interesa que, aunque haya una mentira, seguir en esas religiones. Yo me refiero a esa gente que entiende las cosas, porque hay mucha gente que ha sido engañada y no tiene tanto conocimiento de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces son engañadas y viven como niños, pues. Son como niños espirituales. Pueden tener 60 años en edad física, 50 años, 90 años. Y ellos siguen creyendo que están en una verdad, pero porque ellos no entienden. Dios los va a juzgar a ellos conforme a su conocimiento. Pero estas personas que saben y se hacen los tontos, que entienden las cosas, que algo no anda bien, ellos se les va a pedir una cuenta bien grande.
Entonces, es importante entender esto. Volviendo al tema, eso fue un entre paréntesis. Estábamos estudiando el pacto adámico. Entonces, Eva escuchó el evangelio de la serpiente, escuchó las buenas nuevas de la serpiente, y ella le hizo caso y arrastró a su marido. Y su marido, que estaba en autoridad, el señor de la tierra, el que tenía la autoridad legal de la tierra, el título de la propiedad legal de la tierra, jurídicamente él era el dueño del mundo, del Edén. Al transgredir, obviamente dice que fue maldito en este caso la serpiente. Vemos la profecía mesiánica del Mesías, la profecía hacia la mujer y la profecía hacia el hombre. Que con el sudor de tu frente ganarás el sustento de cada día, el pan de cada día, con cardos y sudor te ganarás la comida, y al polvo volverás porque del polvo eres, ¿cierto? Le está diciendo que él va a perecer, va a morir, o sea, va a dejar de ser una persona inmortal, va a ir a la tierra en algún momento, y se va a cumplir lo que Dios dijo: de ciertamente moriréis, no inmediatamente, pero moriréis. O sea, de ese momento fueron destituidos de la gloria de Dios, obviamente, pero fue algo progresivo. Por esa razón nosotros morimos, por eso nos da enfermedades, por la maldición de la transgresión de Adán. Por eso el mundo está infectado del pecado. Por eso nosotros tenemos, podríamos decir de alguna manera, que tenemos el germen del pecado. Por eso tenemos la inclinación al mal. Tenemos esa depravación de siempre ir en contra de la ley de Dios. ¿Por qué la gente aborrece, odia y repudia y le produce náusea a la ley de Dios? ¿Por qué cuando tú vas a una persona natural y le dices, una persona que está en adulterio, le dices, tú estás transgrediendo la ley de Dios, se siente con odio, se enoja cuando tú le dices la verdad? ¿Por qué? Porque en él está esa condición de ir en contra de la ley de Dios. Pero cuando el Espíritu de Dios nos convence del pecado, nos convence de la transgresión, ahí comienza el remordimiento y la contristación, y que nos lleva posteriormente al arrepentimiento, al teshuvá, al volver a obedecer la palabra de Dios y no estar en más transgresión. Eso lo hace el Espíritu de Dios. Pero una persona naturalmente que no tiene el Espíritu de Dios, que no está recibiendo la palabra de Dios, se siente aludida, se siente ofendida, se siente hasta pasar a llevar su dignidad, aun cuando tú le estés diciendo una verdad. Entonces, amado hermano, aquí vemos el primer pacto, el pacto adámico. Dios sacrifica un animal, le da vestiduras, ellos habían puesto hojas, Dios le coloca vestiduras de cuero de animal para tapar su vergüenza. Ahí muchos dicen que hay un pacto, que es el pacto adámico. Y esa es una de las razones por qué nosotros el día de hoy pecamos. ¿Ya? Nosotros perecemos, por eso nos enfermamos, por eso somos dados al mal, ir en contra de la ley de Dios. Eso usted tiene que entenderlo, fundamental, entender esto. Esto podemos estudiarlo como 3 o 4 horas, solamente este tema. ¿Por qué el ser humano es dado al pecado? Es por esta razón. Y esto no tiene que ver con acciones, lo heredamos, punto. Después vemos el pacto noético con Noé en el Génesis capítulo 9, verso 8 al 17, cuando Dios promete de no volver a destruir a la tierra, no volver a destruirla con diluvios. Y esto sucede cuando llueve 40 días, 40 noches, luego pasan 150 días y en este caso el arca cae en el monte Ararat. Y Dios coloca ese arco de señal como el pacto que Dios nunca más iba a castigar la tierra con diluvios. Con diluvios. Pero no puede ser con fuego, puede ser con otra cosa. Dice, con diluvios. ¿Ya? Y luego nos pasamos al pacto abrámico. El pacto abrámico, en primer lugar en Génesis capítulo 15, verso 9 al 21, Dios hace un pacto con Abraham. ¿Ya? Que le prometió dar una tierra a los descendientes de Abraham, Isaac, después Jacob. Y ahí hubo un ritual de sacrificio de animal limpio. Y aquí el Señor le promete que de él va a salir un pueblo particular. En este caso el pueblo de Israel. Pero luego este pacto se nos explica en más detalle. Y es en Génesis 17. Yo le llamo el pacto abrámico parte 2.
En Génesis 17, cuando Dios confirma su pacto con Abraham y le cambia su nombre de Abraham a Abraham. Esto es importante, amado hermano, porque Abraham significa padre excelso, padre enaltecido. Pero Abraham significa padre de multitud de naciones, de muchedumbre de gentes. Los Goy Gadol, la gente grande. Padre de muchas naciones, de los Goim, de los gentiles, de los fuera de pacto. ¿Ya? Entonces, ahí nos damos cuenta que Dios hace un pacto con Abraham y le cambia su nombre a Abraham. Es importante ese detalle, que la gente no le pone relevancia. Y Génesis 17 explica de qué se trata este pacto. Y aquí nosotros nos vamos a fundamentar en toda la enseñanza. Lo vamos a leer en esta hora. Génesis 17. Vayan abriendo sus Biblias, amados hermanos. Vayan abriendo sus Biblias. Génesis 17. ¿Te has dado cuenta que estas personas que están en contra de la ley siempre te hablan desde Romanos para adelante? Nunca te citan nada de la palabra del Antiguo Testamento. Porque no pueden hacer esas conexiones, porque ellos son antinomianos. Odian la ley. No te lo dicen con su boca, pero sus acciones lo demuestran. Génesis 17. Para entender todo tenemos que ir al inicio, si no, no vamos a entender nada en el Nuevo Testamento. Vamos a colocar ideas preconcebidas. Dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ahí es lo que le explicaba. No se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, padre de naciones. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes, y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. ¿Escuchó bien? Ese es el pacto. ¿Cuál es el pacto? Tu descendencia después de ti en su generación por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Es decir, pueblo mío, Dios mío. Eso es el pacto, amado hermano. Aquí el Señor lo está explicando. El pacto es que tenemos un Dios y que somos un pueblo. Hay un convenio. Un convenio, una convención, ¿cierto? Entre Dios y su pueblo. Perpetuamente. Eso es el pacto. Y por eso yo quiero que esto lo entiendan desde ya, porque esto va a ser basado toda la enseñanza más adelante. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Ese es el pacto. Recuerden, el pacto no tiene que ver con la ley. Escúchame bien esto. No tiene que ver con guardar la ley. Ese no es el pacto. El pacto tampoco tiene que ver con la circuncisión. Eso no es el pacto. El pacto es, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios nuestro Dios. Eso es el pacto. ¿Lo entendió? Ahora, yo le pregunto, con todo lo que le expliqué, ¿qué es el pacto? Vamos, respondan. ¿Qué es el pacto según la Biblia? ¿Qué es el pacto según la Biblia? Según lo que Dios le dijo a Abraham y le cambió su nombre a Abraham. Es más simple de lo que parecía. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Aleluya. Circuncisión es la señal del pacto. Así es. Todas estas palabras es importante entenderlas, estas frases, en su contexto. Porque si las malinterpretamos o no las entendemos, vamos a inventar un cuento de chinos cuando lleguemos a Hebreos
8, verso 8. El cuento de chinos que tiene más de 50.000 denominaciones, 50.000 de interpretaciones. Así es, muy bien. Gloria a Dios. Muy perfecta respuesta, Joana. Sí. Muy bien, muy excelente. Gracias, hermano. Están entendiendo el mensaje. Ahora, ¿por qué Bastián dice que la circuncisión no es el pacto? Porque lo dice la Escritura. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros. Versículo 10. Ya sabemos lo que es el pacto. Este es mi pacto. Nosotros, el pueblo, Dios nuestro Dios. Que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Esperen, se malentiende ahí, pero miren. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio. Y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Esa es la parte importante. Será por señal del pacto. Pregunta. ¿La circuncisión qué es? ¿Es el pacto o la señal del pacto? ¿Alguien me podría responder en el chat? Repito la pregunta. ¿La circuncisión o la Brit Milá es el pacto o la señal? Es la señal. Muy bien. La señal del pacto es esto. Yo, en estos momentos, yo estoy casado con mi esposa y yo tengo un anillo. Este anillo de oro es una señal. Esta señal, la gente cuando lo ve, sabe que Bastián está casado. ¿Ya? La señal del pacto. Yo les pregunto, ¿esto es el matrimonio? ¿Es el pacto del matrimonio? A ver. ¿Esto es el pacto del matrimonio, el anillo? ¿Cuál sería el pacto del matrimonio? Si yo me saco el anillo, ¿se acabó la señal del pacto? O sea, ¿se acabó el pacto? Yo sigo estando en el pacto. Es la libreta de matrimonio. Esa es la legalmente, jurídicamente, me une conyugalmente a mi esposa y viceversa. Que tenemos deberes y obligaciones que cumplir. En el artículo del Código Civil dice claramente en el Código chileno que la única forma de que el matrimonio no sea efectuado es que sea con cercanidades, consanguinidad. O hasta tercer grado, o la tercera opción es que mates, asesines al cónyuge con otra persona con actitud, con acción de dolo. También no te puedes casar con esa persona. Esas son las tres causales para no casarte con alguien, para que se genere un pacto. La infidelidad, en el Código Civil también dice que es una causal para de separar o terminar un matrimonio. ¿Ya? Entonces, esto no tiene nada que ver con el pacto del matrimonio. Tiene que ver con algo jurídico, que tiene que ver con un convenio de escrito. Con esto quiero decir, amados hermanos, que el pacto es lo mismo con esto en Génesis 17. En este caso la libreta sería Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Eso sería la libreta de matrimonio. Y la señal del pacto sería la circuncisión, la Brit Milá. ¿Estamos claros? Estamos claros. Eso es importante entender. Entonces, cuando entendemos que es el pacto abrámico, vamos a ir al pacto sinaítico. En Éxodo 19, verso 1 en adelante. Mi nombre es Bastián, no Sebastián. Dios le promete, como le dijo a Abraham, que Dios iba a ser el Dios de Israel y que sería su pueblo. Ese es el pacto. Como dice Éxodo 19. Vuelve y ratifica el pacto de Génesis 17. Eso dice Éxodo 19. Entonces, aquí vemos que también Dios expresa lo que esperaba de Israel. Si guardaban el pacto. ¿Y cómo se guarda el pacto? Pregunta, eso es una pregunta.
¿Cómo guardo el pacto si el pacto es Dios, nuestro Dios, y nosotros su pueblo? ¿Cómo podemos guardar ese pacto? ¿Alguien me podría decir? ¿Cómo guardo ese pacto? ¿Alguien me podría dar una... Ya, obedeciendo? Entonces el pacto tiene sus deberes, ¿cierto? Sus obligaciones, ¿cierto? Tiene obligaciones. ¿Cuáles serían esas obligaciones? Los mandamientos. Eso dice en Éxodo 19. Si ustedes guardan mi pacto, que ustedes sean mi pueblo y yo su Dios, y ustedes guardan mis mandamientos, es la forma de guardar el pacto. Esa es la forma de guardar el pacto. ¿Y qué dijo el pueblo en Éxodo 19? ¿Alguien se acuerda? La santidad es sinónimo, la obediencia. ¿Qué dijo Israel a Dios? ¿Qué le dijo en Éxodo 19 Israel a Dios cuando Dios le dice: si ustedes guardan mi pacto, ustedes serán especial tesoro, nación de santos, nación de sacerdotes? Ellos dijeron: amén, haremos todo lo que nos dice el Señor. Aceptaron de guardar y cumplir. Es decir, hubo un matrimonio ahí. Se estaba llevando a cabo el pacto de Génesis 17, ahora con obligaciones, con deberes. Y en este caso, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? Una promesa. Cuando tú estás en el altar, haces promesas ante testigos, ¿cierto? Ante el que te está casando, pastor, obispo, no sé, lo que sea. Tú haces una promesa pública. Yo estaré contigo en la muerte, yo estaré contigo en la enfermedad. O sea, no en la muerte, no, pues la muerte, eso desvincula el matrimonio. En la enfermedad, en la escasez, en el hambre, en toda situación estaré contigo. Es una promesa que muchos no cumplen. Por eso hay una alta tasa de divorcio, porque verdaderamente no son hijos de Dios. Esto lo vemos mucho en los mundanos, los hijos del diablo. Pero los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, no se divorcian. A no ser que haya actos de pornella, actos de abominación sexual, que eso es un tema que ya lo hablamos. Entonces, amado hermano, esto es importante entender. Entonces, Dios con Israel hicieron hubo un matrimonio. Hicieron un matrimonio, se casaron, y Dios, Israel hizo promesas. Promesas que no cumplieron. ¿Cuáles eran las promesas? ¿Alguien me puede decir cuáles son las promesas? ¿Alguien me puede decir cuáles son las promesas? Los 10 mandamientos, así es. En general los 10 mandamientos, porque después habían otros más. Entonces ahí nos damos cuenta, amados hermanos, que los 10 mandamientos son las promesas de matrimonio. Yo haré todo esto, Señor. Pero después Moisés se fue un momento, se fue un ratito, fue a buscar las tablas. ¿Se acuerdan? En Éxodo 36, si no me equivoco. 26, por ahí, no me acuerdo. Y ellos se empezaron a desesperar. Dijeron: Moisés murió, nuestro mediador entre Dios y nosotros. Entonces Aarón dijo: tráigame su oro, todas sus joyas. Y él con un buril hizo un becerro. ¿De dónde aprendió eso Aarón? ¿De dónde venían ellos? De Egipto. Estaban acostumbrados a las imágenes, a los ídolos. ¿Y qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni escultura de lo que está arriba en los cielos, ni debajo de las aguas, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No adoraréis ni la honraréis, porque yo soy un Dios celoso que visito la maldad hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero tengo misericordia a millares a los que aman y guardan mis mandamientos. Entonces Aarón, sabiendo el segundo mandamiento, él igual hizo la imagen.
Entonces hizo el becerro de oro y además dijo, el día de mañana será fiesta a Jehová, será fiesta al Señor. Sí, el dios Hathor, ese es el dios becerro de los egipcios. Pero en sí no querían adorar a otro dios, querían adorar a ese dios, al único dios verdadero, al dios de Abraham, al dios de Isaac, al dios de Jacob, pero a través de un ídolo, a través de un mono inventado. Y ellos no querían adorar a otro dios, vuelvo reitero, querían a través de ese mediador, porque Moisés no estaba, ese mediador llegar a Dios, al Dios de Israel. Eso dice la escritura, el día de mañana será fiesta a Jehová. Es más, estaban creando una fiesta que no estaba estipulada en la escritura. ¿No se parece mucho a lo que pasa el día de hoy, amados hermanos, amadas hermanas? No, si es el santo de mi mamá, ¿qué tiene si lo hacemos para el Señor? No, si no importa. Si hoy día es la natividad, es la fiesta de la Navidad. Hoy día es el amor y la paz. Todo el mundo se reconcilia. Hay un espíritu navideño acá. Tenemos que celebrar la Navidad, pero aquí no celebramos al viejo pascuero, aquí celebramos a Cristo. Cristo bajo el árbol, el niño Jesús. El niño que nació el 25 de diciembre, en el año 0, en un árbol, a través de animalitos y burritos. Ahí nació Jesús, lo más humilde posible. ¿No se parece mucho a eso? Cristianizar las fiestas paganas es lo mismo que hicieron los israelitas en el desierto, con la adoración al becerro de oro. No hay nada nuevo bajo el sol, amados hermanos. Salomón no se equivocó. Leamos Eclesiastés, leamos Proverbios. Salomón tenía la razón. No hay nada nuevo bajo del sol, amados hermanos. La historia se repite. Lo que cambia son los periodos, las circunstancias, los escenarios, los personajes. Pero el sol vuelve a aparecer a donde mismo, las estrellas vuelven a aparecer donde están. El contexto de la historia vuelve a reiterarse. Solamente que la historia se remasteriza. Pero aquí empiezan con el sentimentalismo, es que al niño le va a generar un trauma, es que el niño va a terminar mal, es que no le puedes quitar la magia, como está diciendo ahí una mormona. A ver. Realmente ese no es el argumento. Lo que pasa, amigo, amiga que me escuchan a esta hora, porque no son mi hermano, aquellos que hacen esas cosas. Mi hermano y hermana es el que hace la voluntad de mi Padre. Así dice la Biblia. Amigos y amigas que hacen esas cosas, escúchenme bien. ¿Sabes por qué ocupas ese argumento? Porque dentro de tu corazón, tú no quieres dejar esa fiesta. Y que tú estás más aferrado que esos propios niños. Y que ocupas como señuelo, como justificación a los niños como pantalla para ocultar verdaderamente que tú quieres seguir celebrando una fiesta que el Espíritu Santo te ha amonestado, que el Espíritu Santo te ha hablado, que te ha dicho que eso no es de Dios. Que eso no es de Dios. Y esto no tiene nada que ver con el legalismo, no tiene nada que ver con la religiosidad, tiene que ver con la santidad. Pero bueno, si ustedes quieren repetir la historia y seguir repitiéndolo cada año, háganlo. Háganlo. Yo estoy aquí para advertir, yo soy una atalaya, yo no soy maestro, no soy predicador, no soy pastor, no soy apóstol, no soy serafín, yo soy una atalaya que te advierte para yo librar mi alma, como dice Ezequiel 18. Para que Dios no demande sangre sobre mí, del justo ni del injusto. Yo ya les digo la verdad, yo me libro. Ahí tú ves si lo aceptas o no. Bechito, no estoy hablando a ti, estoy hablando en general. ¿Por qué te lo tomas personal?
Entonces, amados hermanos, seguimos con el tema. El pacto es Dios nuestro Dios, nosotros el pueblo de Dios, ¿cierto? Estamos de acuerdo. Ese es el pacto, el convenio. Pero ese pacto tiene obligaciones. Y las obligaciones en este caso serían los mandamientos. ¿Y qué hizo Israel? Esas obligaciones le hizo una promesa a Dios que lo iban a cumplir. Sí, así, sí o sí. Pero fueron promesas débiles. Como dice 2 Corintios capítulo 5. Cuando habla que ese pacto, ese viejo pacto, se transformó en una letra que mata. Un ministerio de muerte para Israel. Y efectivamente, no podemos negar. Lee de Génesis a Deuteronomio. Lee Jueces. Lee el libro del Primera, Segunda de Reyes. Te vas a dar cuenta. Y Primera y Segunda Crónicas, que habla el resumen de Génesis hasta Segunda de Reyes. Te vas a dar cuenta que ese ministerio se transformó en muerte para Israel. El antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ellos hicieron una promesa débil. ¿Y por qué fue débil? ¿Se acuerdan lo que había pasado en el primer pacto adámico? ¿Qué había pasado en ese convenio? ¿Qué había hecho Adán? Había pecado. Y nosotros intrínsecamente tenemos el pecado. Nosotros vamos a ir en contra de la ley de Dios naturalmente. Nosotros no podemos con nuestras fuerzas solamente. Necesitamos una ayuda anexa. Un poder supernatural. Una fuerza superior. Que se llama Espíritu Santo. Espíritu de santidad. El Ruach HaKodesh. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? No embriaguéis con vino, sino sed antes lleno del Espíritu Santo. Es la única forma. ¿Tú crees que vas a guardar la ley con tu fuerza? Vas a terminar transgrediéndola. Vas a terminar farreándola. Vas a terminar decepcionado. Eso se va a transformar en maldición para ti. Se va a transformar en un ministerio de muerte para ti. Porque si vas con tus fuerzas, vas a terminar mal. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Santo es el nombre de Jehová. Entonces, amados hermanos, esto es importante entender. Entonces, esas promesas fueron débiles. Luego vemos el pacto de Fines, hijo de Aarón, en Números capítulo 25, versos 10 al 31. ¿Se acuerdan que Fines acabó con todos los con todas esas rameras que entraron a consejo de Balaam, a Balac? ¿Se acuerdan que Balaam fue a maldecir a Israel? Pero cuando iba a maldecir, transformó la maldición en bendición. Porque nadie puede maldecir a Israel y no salga ileso. Todo aquel que nos maldice a nosotros Dios es como, a ver, como la tercera fuerza de la termodinámica, si no me equivoco, la tercera ley de Newton, acción y reacción. Con la fuerza que tú golpeas, se te devuelve a ti. Tenemos una protección divina. Somos la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos no es una niña mujer, es la pupila, para que usted sepa. La pupila, así somos de importante para Dios. Entonces, Balaam iba a maldecir y Balac le dijo: yo te contraté, te pagué unos par de millones de dólares y todavía no me maldices a Israel. Pero estás bendiciéndolo. Ahora la segunda vez lo estás bendiciendo nuevamente y ahora la tercera vez lo vuelves a bendecir. Y entonces Balaam, al ver que no podía devolver el dinero porque él amaba el billullo, le dijo: ¿sabes qué? Yo no puedo maldecir a Israel. Es imposible. Aunque lo hiciera, yo voy a morir inmediatamente. Entonces, mira, lo que puedes hacer es que Israel peque, transgreda la ley, que desobedezca. Trae todas las rameras del altar de Baal, de Milcom, de Moloch, todos estos dioses de estas mujeres prostitutas, y mételas a los campos de Israel. Y los israelitas se van a caer en fornicación y en actos de inmoralidad sexual. Y Dios no tolera el pecado. Y Dios él mismo los va a matar. Y eso hizo. Entonces, al ver eso, Fines, un hombre santo, eso es santidad, eliminó a todo esto.
eliminó a todos, a todas estas personas, los limpió, aniquiló la vida de estas personas, a todas estas personas que habían cometido fornicación, para acabar con la mortandad que Dios estaba haciendo, porque Dios aplica su justicia, su juicio. Entonces Dios, al ver la justicia de Fines, le dijo: tú vas a ser descendiente de Aarón hasta que termine. De ti van a venir los sacerdotes. La justicia de Dios iba a aplicarse a través de los descendientes de Fines, descendientes de Aarón. Después encontramos el pacto davídico, que tiene que ver que de David iba a venir el rey, en este caso el Mesías, que va a gobernar en el milenio, el reinado mesiánico. Ahí se cumple ese pacto davídico. ¿Ya? El Señor promete preservar a los descendientes de David en el trono de Israel, un pacto de tipo incondicional. Ahí vamos a estudiar lo que es eso. Y finalmente, el último pacto que vemos en la Biblia es el nuevo pacto, que se encuentra en Jeremías 31, verso 31 al 34. Dios decreta que Él hará un nuevo pacto, una nueva alianza, un nuevo convenio con la casa de Israel. Berit Hadashah, o Brit Hadashah. Eso que significa pacto renovado. Sí, lo estaba buscando en el hebreo, porque en el griego es muy pobre su significado, pero en el hebreo dice pacto renovado, pacto restaurado, pero en la etimología de la palabra harash, la palabra harash, si no me equivoco, sí, ahí sale la palabra restaurada, la raíz, pero la palabra harash no significa restaurado, significa nuevo. Así que eso es importante. Entonces, estos son los 7 pactos que podemos ver en la Biblia. En estos pactos vemos tipo de pactos condicionales e incondicionales. ¿Ya? Esto es importante entender, porque los pactos condicionales se basan en ciertas obligaciones y requisitos previos, y si no se cumplen los requerimientos se rompe el pacto. Por ejemplo, el pacto adámico era condicional, ¿sí o no? ¿El pacto adámico era condicional, sí o no? Con lo que le expliqué. ¿Era condicional? Sí, así es. ¿Por qué se basó en obligaciones y requisitos? ¿Cuáles eran los requisitos? No comas del árbol. Pero Adán escuchó la voz de su mujer y comió del árbol. Por lo tanto, por esa razón entró el pecado al mundo, la transgresión de la ley, eso es pecado, la maldad, lo incorrecto, lo injusto, eso es pecado. Todo eso lo hemos heredado hasta el día de hoy. El pecado de Adán. Pero en medio de ese Adán, Dios hace una promesa a través de la mujer, que de ella iba a venir la simiente del segundo Adán, del postrer Adán. Es Jesús, que no tiene nada de relación con el pecado y que nos iba a libertar un día completamente del pecado. Es decir, en el día del arrebatamiento. Cuando nosotros resucitemos, los muertos en Cristo resuciten primero y los que estén vivos en ese momento sean transformados. Ya no tendremos la naturaleza que tenemos ahora, la naturaleza de Adán. Tendremos la naturaleza del postrer Adán. Un cuerpo glorificado, un cuerpo sin pecado, un cuerpo perfecto e inmortal e incorruptible, sin pecado. Imagínate esa promesa tremenda y esperanza que nos avecina. Eso sale en 1 Corintios 15. Así que, amados hermanos, ahí nos damos cuenta cómo la palabra de Dios no se contradice. Todo está compenetrado, unido. No hay contradicción. Por eso la mejor forma de entender la Escritura no es abrir un libro de teología. Es tener el Santo Espíritu de Dios. Nada más. Él te va a guiar a toda verdad. Lo dijo Jesús. No lo dijo Spurgeon, no lo dijo Calvino, no lo dijo Lutero, no lo dijo Agustín de Hipona, Santo Tomás. No lo dijo nadie de ellos. Porque ninguno de ellos murió por ti. Todos ellos están en la tumba, esperando el momento de su resurrección. Que algunos de ellos quizás se van a ir al infierno. No lo sé. Ninguno de ellos murió por ti. Ninguno derramó su sangre por ti. El único que derramó su sangre por ti
es Jesucristo. Así que deja esas huecas filosofías de sutilezas, cuentos de hadas y empieza a estudiar la Escritura conforme a lo que dice el Espíritu Santo. Aquí vas a encontrar un enemigo directo de la teología. Deberíamos aborrecer eso, porque son doctrinas de hombre. Entonces, amados hermanos, el pacto condicional tiene que ver con obligaciones, tiene que ver con requerimientos, y que si no se cumplen esos requerimientos se rompe el pacto. Pregunta, ¿el pacto noético, el de Noé, era un pacto condicional o incondicional? El pacto noético. No es condicional, es incondicional. Dios se promete a sí mismo de nunca más castigar la tierra con agua. Es una promesa consigo mismo. Aunque el hombre se porte de la manera más vil posible en la tierra, Dios jamás va a volver a castigar la tierra con agua. Por lo tanto, es un pacto, un berit, incondicional. Entonces, eso es importante. Los pactos incondicionales se hacen sin condiciones, redundando, y se mantendrán independientemente de la fidelidad o infidelidad de una de las partes. Esto es como un contrato de compra y venta. Tú pones las reglas. Cuando tú pones reglas, pones condiciones, eso sería condicional. Y en este contrato vemos que es incondicional. Se diferencia de uno condicional por el hecho de que su cumplimiento esencial es prometido solamente por Dios y depende del poder y la soberanía del propio Dios. Por eso es importante entender que no todos los pactos son condicionales y no todos los pactos son incondicionales. Tenemos que descubrirlo, y el contexto nos arroja si es condicional o incondicional. Es importante entender esto. Entonces, adámico es condicional, el no ético es incondicional. ¿El pacto abrámico es incondicional o condicional? Es una forma de decir Roberto Molina. El pacto abrámico número 1, cuando Dios le promete una tierra a los descendientes de Abraham, ¿es incondicional? No, es incondicional. En Génesis capítulo 15, verso 9 al 21, cuando Dios le promete la tierra de Canaán, que hasta el día de hoy no hemos heredado esa tierra por completo, ni en la época de Josué. Recuerden que Josué, cuando heredó la tierra de Canaán, Dios le dijo: destruid a todos, matad a todos los cananeos, las 7 naciones, pero dejaron vivos a los jebuseos y a algunos más. Es decir, no heredaron toda la tierra de Canaán. Hasta el día de hoy la tierra de Canaán no se ha heredado completo. Del Nilo hasta el Éufrates es una tierra gigante, del tamaño de Rusia. Y si tú siempre has analizado la historia, siempre muestran a Israel como esa franja que conocemos, que es el porte de Santiago de Chile, la capital de Chile. No es tan grande. Entonces, esta promesa incondicional, este pacto de la tierra de Abraham, la vamos a heredar en el milenio, cuando Jesús venga en su segunda venida y sea restaurada todas las cosas. Ahí nosotros heredaremos la tierra de Abraham, toda la tierra de Canaán que fue prometida en Génesis 15. Quizás no lo sabías, pero es importante estas cosas, amado hermano. El pacto abrámico, parte 2, también es incondicional, pero se volvió condicional en la señal del pacto. Porque el Señor le dice: será cortado todo hombre que no fuese circuncidado al 8º día. La señal del pacto. En el tiempo de Abraham, obviamente ese mandato era ordenado claramente como señal del pacto. Pero cuando ya entran a la tierra de Egipto, los descendientes de Abraham, que fueron varias personas, dejaron de circuncidarse.
Entonces, es importante colocar las cosas en contexto. Ya, entonces, hemos entendido lo que es condicional e incondicional. Entonces, la pregunta es, ahora, vamos al pacto, al nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Qué cree usted? ¿Es un pacto condicional o incondicional? ¿Es condicional o incondicional el nuevo pacto? ¿Alguien me podría dar una respuesta? Es incondicional, amado hermano. El nuevo pacto es incondicional. El pacto sinaítico, el pacto que podemos ver en el Sinaí. ¿El pacto del Sinaí es condicional o incondicional? Si es complicado, sí, es que tienes que leer el texto para darte cuenta. Y lo vamos a leer condicional, así es. En el Sinaí fue condicional. Porque Dios les pregunta, ¿ustedes harán todo esto? Y si ustedes lo hacen, ustedes serán especial tesoro, pueblo de santos y de sacerdotes. Esas eran las tres cosas que Dios le estaba prometiendo. Nación de especial tesoro, nación de santos y sacerdotes. Esas tres. Si no me equivoco, Getula, los Kadoshim y Kohanim. Esas eran las tres cosas que Dios quería con Israel. Pero Israel terminó, ¿qué dice la escritura? Desobedeciendo, yendo en contra de las promesas débiles que ellos hicieron con sus fuerzas. Con sus fuerzas hicieron esa promesa. Vamos a guardar tu ley, vamos a obedecer tu ley, vamos a guardar ese pacto. Que nosotros somos tu pueblo y tú eres nuestro Dios. Gracias por la flor. Vamos a guardar ese pacto. Entonces, ¿qué pasa? Adoraron al becerro de oro, hicieron fiesta al Señor con un becerro de oro, adoraron a Dios de manera equivocada, cuando Dios le dice a Moisés, mira lo que está haciendo este pueblo. A ver, Moisés, quítate de acá, yo voy a eliminar este pueblo, te voy a crear un pueblo nuevo. Y ahí Moisés intercede, actúa como un proto de Jesús. Por favor, no lo destruyas. ¿Qué van a decir los egipcios? ¿Qué dirán las naciones vecinas? ¿Que los trajiste a destruirlo al desierto? No, Señor, ten misericordia de ellos. Y cuando Moisés bajó del monte después de los 40 días y 40 noches de ayuno, llegó ahí a la tierra de Israel y destruyó las tablas de Moisés en este caso, y le pregunta a Israel, ¿quién está con Jehová? Y vino solamente la tribu de Leví y se puso detrás de Moisés. La única tribu que se fue atrás fue Leví. O sea, fue la única, como que podríamos decir, que no se corrompió. Pero todas las otras tribus se corrompieron en la adoración al becerro de oro. ¿Y cuál era la promesa? Haré de vosotros una nación de santos y sacerdotes. Las 12 tribus de Israel, amados hermanos, escúcheme bien. Las 12 tribus de Israel tenían que haber sido los ministradores de la justicia de Dios. Ellos iban a aplicar la justicia de Dios para poner a cuenta, ellos iban a ser la luz entre las naciones, para que las naciones llegaran y se cumpliera la promesa de Abraham, la multitud de naciones. Pero, como transgredió todo el pueblo, y no era un pecado menor, el cristianizar las cosas paganas, porque eso hicieron, cristianizaron, en el lenguaje de hoy, como lo hacen muchos cristianos el día de hoy, llamando a las fiestas paganas como si fueran de Dios. Solamente Leví fueron los sacerdotes de la familia de Aarón. La única tribu que no se contaminó
fue la tribu de Leví. Y de la familia de Aarón iban a venir los sacerdotes. Entonces, al final, los sacerdotes no fue todo Israel, solamente los de Leví. La nación de santos, solo Leví. ¿Se entiende? Entonces ahí vemos que el pacto es condicional. Depende de tu obediencia, recibir la promesa de Dios. Si tú obedeces, hay maldición. O sea, bendición. Si tú desobedeces, hay maldición, como dice Deuteronomio 28. Si escuchareis atentamente la voz del Señor y cuidadosamente guardareis sus preceptos, entonces te alcanzarán todas estas bendiciones. Te pondré por cabeza, serás bendecido en tu canasta, el fruto del vientre de tu esposa. Serás, no serás cola, sino cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. Bendiciones tras bendiciones. Pero si desobedeces, vendrán todas estas maldiciones sobre ti. Vendrá locura, vendrá ansiedad. Correrás sin que nadie te persiga. Vendrán úlceras. Vendrán las enfermedades que fui enviado a Egipto. Vendrán sobre ti. Entonces, ahí vemos la condicionalidad del pacto. Escoge pues hoy la bendición o la maldición. ¿Se entiende? Entonces, por esa razón el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 que este ministerio se transformó en un ministerio de muerte. No que el ministerio en sí fuera imperfecto. No, es perfecto porque viene de Dios. Y los mandamientos vienen de Dios. Pero fue hecho con fuerzas humanas. Fue hecho con cosas terrenales. El templo fue hecho con cosas terrenales. Moisés, obviamente, los planos los tomó del cielo, por lo que vio arriba. Los mandamientos fueron dados de Dios, pero fueron hechos en piedra de cosas terrenales. Por esa razón eso se transformó en una maldición para Israel. Por eso no podían obedecer, porque lo hicieron con sus fuerzas. Dice en Hebreos capítulo 4, verso 2, que las acciones, las obras de los israelitas en cuanto a la palabra de Dios, a la ley, no iban acompañadas de fe. Eran un pueblo contumaz y rebelde, que no tenía fe. Veían los milagros, las señales, pero no creían en Dios. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11.1 lo dice. La palabra hebrea para fe es emuná, es creer y obedecer. Pero ellos no obedecían. Como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Las obras de los israelitas no iban acompañadas con fe. Por esa razón es que ellos perecieron en el desierto en los 40 años. Por eso el apóstol Pablo ocupa ese ejemplo y dice, este es un ministerio de muerte. Ahora se nos revela otro ministerio superior y mejor, el nuevo pacto. Pero es necesario que tú entiendas que esas promesas débiles terminó siendo la sepultura de este pueblo. Y esto pasa cuando uno realmente no depende de Dios. Porque hay muchos, lamentablemente, muchos que están volviendo a la ley, a los mandamientos, pero no por el Espíritu. No es el Espíritu. Están volviendo a la carne, a los rudimentos del mundo. No están volviendo a la ley. No están volviendo a esa ley que es santa, justa y buena, como dice Romanos 7:12. No están volviendo a la palabra. Están volviendo al judaísmo. Están volviendo a las leyes rabínicas. Ahora quieren circuncidarse. Y yo les pregunto, ¿y por qué te quieres circuncidar, amado hermano, amada hermana? ¿Cuál es el objeto de circuncidarte? ¿Por qué realmente te estás circuncidando? ¿No te basta la circuncisión hecha por mano de Cristo en el corazón? Tú tienes que preguntarle bien por qué se está circuncidando. ¿Y qué pasa si no te circuncida? ¿Pierdes la salvación? Y hay gente que cree que puedes perder la salvación o que todavía no eres salvo. Toda esta gente no están siendo guiados por su obra, no están acompañadas de fe.
Sus obras están acompañadas por demonios, por la carne. Porque eso no es volver a la ley, hermano. Eso es volver a las obras de la ley que el apóstol Pablo habla. Las obras de la ley son las leyes rabínicas, judías, la práctica judaizante. Y por eso esas personas, cuando están en lo secreto, no pueden obedecer a Dios. No, a nadie engaña. Ante la gente pueden mostrar santidad. Ante la gente pueden mostrar un nivel un parámetro de santidad. Pero cuando nadie los ve, no practican la palabra. En sus trabajos, en sus hogares, en el camino, en lo que hagan. No practican verdaderamente la ley de la libertad. Porque son cautivos. Así que, amados hermanos, esto es importante. ¿Verdaderamente estás siendo guiado por el Espíritu de Dios? Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, dice la Escritura. ¿Estás volviendo verdaderamente a la ley de Dios? ¿A la ley de Dios? ¿Cómo estás guardando el día de reposo? ¿Prendiste velas recién en el Shabbat? ¿Por qué prendiste velas? ¿Dónde dice eso instituido por Dios? ¿Que tienes que prender velas? Ya, si lo hiciste está bien. Pero ¿por qué le enseñas a los otros que tienen que hacerlo? ¿Que tienen que prender velas? ¿Por qué dices que tienen que aparecer 3 estrellas en el cielo para decir que el día de reposo comienza? Te estoy dando un ejemplo. Oye, ¿por qué estás Yo me acuerdo que tenías unos tzitzit hasta aquí nomás, un poquito, tan cortos, y ni siquiera se veían. Pero ahora los tienes hasta las rodillas, esos tzitzit. ¿Cuál es el objetivo, amado hermano, de hacer eso? ¿Cuál es el objetivo? ¿De verdad el Espíritu Santo te está guiando a hacer todo eso? Proselitismo, judaísmo. Aquellos que dependen de la obra de la ley están bajo maldición. Maldición, maldición. Y la gente escucha esto, los judaizantes, y no dice, no me interesa, no es así. Pero tú sabes que es así. Ya tienes tan contristado el Espíritu de Dios que está a punto de perder tu salvación, porque para que el Espíritu de Dios se vaya de una persona es porque ya perdió la salvación. Y aquellos que dependen de esa obra y practicando la circuncisión para salvación o para alcanzar una justicia anexa a Dios, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Por gracia sois salvos, pero ahora por medio de esa gracia que eras salvo, ahora estás cayendo. En esa forma perdiendo la salvación. Entonces todos estos judaizantes empiezan a examinar sus caminos, como dice el libro de Lamentaciones. Escudriñemos nuestros caminos. ¿Cuál es el objetivo de escudriñar? De ver si estamos en la fe o no. O estamos en una fe extraña que no es bíblica. ¿Qué ley hay que hacer entonces, hermano? Lo que enseña la Biblia. Los mandamientos que son simples, claros. Solo la Escritura. Quiero yo transmitir eso a ustedes. Ser celoso de la palabra de Dios. Quiero que lleguen a tener eso. El celo de Dios, pero conforme a ciencia. No que no sea conforme a la ciencia, como los judíos. Como dice en Romanos capítulo 10. Aquí en ningún momento estoy negando los mandamientos. Aquí creemos los mandamientos de Dios por si acaso, para que no empiecen a confundirse. Aquí estamos hablando de esos mandamientos puros, como están ordenados en la ley de Dios. Como dice Deuteronomio capítulo 4, verso 2, no añadiré ni disminuiré esa mi palabra que yo os mando. Deuteronomio capítulo 12, 32, también lo dice.
Como dice Deuteronomio capítulo 8, verso 3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. De la boca. ¿Cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La ley. ¿Qué dice Isaías capítulo 8, verso 20? A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, ¿qué significa la ley y el testimonio? Toda cosa que enseñen fuera del contexto de la ley, como el Talmud, la Halajá, la Cábala, doctrina de demonios. Toda doctrina eclesiástica que va en contra de la ley, que enseña que está abolida. Todo eso se sale de la ley y el testimonio. Esas personas no les ha amanecido. El Zohar, eso es súper diabólico. Entonces, amados hermanos, vamos entendiendo todo esto. El pacto del Sinaí, en las promesas débiles que hizo Israel, fue condicional. Si ellos obedecían, había bendición. Si no obedecían, maldición. ¿Ya? Y el pacto, el nuevo pacto, es incondicional. Vamos a leerlo. Otros textos que confirman qué es el pacto que estamos hablando. Recuerden que tenía que quedarse con el concepto de Abraham, que Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Oseas capítulo 1, verso 10. Pongan atención. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Vosotros que no sois pueblo mío, recuerden lo que pasó con la casa de Israel, que Dios se había divorciado. Eso sale en Jeremías capítulo 3, verso 6. Dios se divorció, le dio carta de repudio a la casa de Israel, a las 10 tribus. Se esparcieron y ellos se llamaron las que no son pueblo mío. No soy pueblo mío. Es decir, son gentiles, dispersos. Pero les será dicho en un futuro, sois hijos del Dios viviente. Pacto. ¿Cuál es ese pacto? El abrámico. El que se celebró en el Sinaí. Que para cuidar ese pacto se necesitaba obediencia, condicionalidad. Oseas 2:23. Y sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruama. Y le diré a Loami, tú eres pueblo mío. Y él dirá, Dios mío. Pacto. Aquí lo pueden ver también en Oseas, capítulo 2, verso 23. Y Oseas, capítulo 1, verso 10. Ese pueblo que no era pueblo, ahora es pueblo. Y le dirá a Dios, Dios mío. Qué tremendo, qué maravilloso. Cómo Dios profetizó esto. Cómo Dios iba a restaurar este pacto con la que no era su pueblo. Con la casa de Israel, con todos nosotros. Que antes no éramos pueblo. Éramos los más vil y menospreciados de la tierra. Ahora vamos a ir al Jeremías 31. Pongan atención. Vamos a estudiar lo que es el nuevo pacto. Y esta es la respuesta que tendríamos que responder si nos preguntasen, ¿qué es el nuevo pacto? Usted tiene que ir a este texto. Ahora que ya sabe lo que es el pacto, ahora vamos a entender qué es esa renovación. He aquí vienen días, dice el Señor, en que sembraré a la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto, un Berit Hadashah, con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Ya, examinemos esto en detalle. La pregunta número 1. Dios, ¿con quién hace este nuevo convenio? Esta nueva alianza, este nuevo pacto, ¿con quién lo hace? ¿Con qué grupo de personas? Ustedes me pueden responder ahora en el chat. ¿Con quién Dios hace este nuevo pacto? Dígame usted. Con Isabel. Con Judá e Israel. Así es. Con la casa de Israel. Israel y Judá. Sí, gentiles en este caso porque la casa de Israel se convirtió en gentiles. Israel y Judá. Eso dice el texto en el verso 31.
Y el 32 dice, entonces ya descubrimos, este es los dos grupos de personas que hacen el nuevo pacto. Ya sabemos con quién es este nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan que ese antiguo pacto, ese viejo pacto, era condicional? ¿Se acuerdan? Es condicional. Necesitaban obediencia, pero ellos invalidaron porque era condicional. Ellos no cumplieron las promesas débiles que le hicieron a Dios. Lo invalidaron. Invalidaron el pacto. ¿Cuál era el pacto? Dios es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. La casa de Judá, como la casa de Israel, que en ese momento estaban unidos, todos ellos quebrantaron la ley. No obedecieron la ley. Lo invalidaron una y otra vez. Y Moisés tuvo que renovar el pacto. Acuérdense que tuvo que hacer nuevas tablas. Y esas tablas meterlas en el arca del pacto como una señal. Y la vara de Aarón y el maná. Entonces, ese pacto que fue invalidado, Dios dice, yo voy a renovar ese pacto. Ya saben cuál es el pacto, aquí lo dice. Lo vamos a leer. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Eso es el pacto. Pero ahora la promesa, las obligaciones van a ser incondicionales, no condicionales, porque ahora lo hace Dios por nosotros. Dios lo hace por nosotros. Escúchame bien esto, amado hermano, amada hermana. Dios lo hace por ti. Antes, en Egipto, cuando Dios te sacó de Egipto, nuestros antepasados, cuando nos sacó de allá, ¿qué pasó? Ellos, el pueblo de Israel, invalidó el pacto. Porque ellos hicieron promesas débiles. Como dice el libro de Éxodo 19. Ellos dijeron, amén, haremos todo lo que tú digas. Pero al rato después estaban fornicando con otros dioses. Renegando, murmurando. Tentaron a Dios 10 veces. Eso dice en Números 14. Entonces, amados hermanos, veamos que el antiguo pacto del desierto es condicional, con fuerza humana. Pero el verso 33 habla de un pacto incondicional que depende únicamente de Dios. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley, ¿dónde? En la mente. Pongan atención. La ley lo daré en la mente. Y la ley la pondré, la escribiré en su corazón. Y dice, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esto fue el sello definitivo de parte de Dios. Este es el sello definitivo de Dios, amados hermanos, la incondicionalidad del nuevo pacto. La ley que estaba escrita en tablas, hecho en una tabla de piedra, tablas de piedra, amados hermanos, de manera externa, con una piedra terrenal. Ahora Dios mismo, con su dedo, escribe su ley en su mente y en su corazón. Jeremías capítulo 31, verso 31 en adelante. Dios mismo se encarga de escribir su ley en su corazón y en su mente. Por esa razón el pacto es incondicional. El pacto sigue siendo el mismo, aquí lo ratifica. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Pero ahora, ¿cómo guardo ese pacto? ¿Cómo guardo ese pacto? Obedeciendo la ley, que ahora está escrita en tu mente y en tu corazón. Aleluya. Eso es el nuevo pacto. Hubo una renovación en el contrato. ¿En qué sentido? Que ahora no está escrita en tablas. Eso está destruido. Eso se transformó en maldición y muerte para ti. Ya no está en un tabernáculo terrenal. Ya no hay sacrificio de animales. Todo eso fue abolido por perecer, porque lo que fue dado viejo tiene que perecer. Ahora el pacto obviamente se guarda de otra manera. ¿Cómo? Porque ahora esa ley ya no está en tabla, está aquí, en el corazón y en la mente. ¿De quién?
de los verdaderos creyentes. Estamos hablando de verdaderos hijos de Dios. Los verdaderos hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios, guardan la ley. No adulterada, la palabra de Dios no adulterada. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeñito hasta el más grande. Dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Con quién Dios hace el pacto al final? ¿Con la casa de Judá o con la casa de Israel? Al principio dice, este nuevo pacto será hecho con la casa de Israel y la casa de Judá. Pero después en versos más abajo dice, pero lo haré especialmente ¿con quién? Con la casa de Israel. ¿Por qué dice eso? Porque la casa de Israel fue divorciada. La casa de Israel se convirtió en gentiles, la no pueblo mío, como dice Oseas, la lo ruama. Ahora es pueblo mío. Y ella me dirá, Dios mío. Ya no me dirá, Bali, Señor. Ahora me dirá marido, Ishi. Ahora estamos nuevamente casados. Un nuevo pacto, un nuevo convenio con la divorciada. ¿Por qué va a hacer un pacto? Con la casa de Judá también tiene que hacer un nuevo pacto. Pero en el día de la resurrección. Pero nosotros ya comenzó. Cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, como dice Romanos 10, como dice Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante, cuando se aplica la justicia de Dios, la fe de Jesucristo en nuestra vida, Él es el autor del nuevo pacto. Él es el mediador del nuevo pacto. A través de su sacrificio, este nuevo pacto entró en vigencia. A través del sacrificio de Cristo. A través de esta enseñanza, amado hermano, podríamos hacer una prueba, amado hermano, una prueba escrita para ir respondiendo bíblicamente lo que es el nuevo pacto. Este nuevo pacto entró en vigencia en el sacrificio de Cristo, por medio de su sangre. Para que haya un pacto tiene que haber sangre de por medio. Y esa sangre, probablemente, no digo probablemente, seguramente esa sangre, cuando hubo el terremoto, fue derramada y cayó en las piedras partidas y llegó al lugar donde está escondido el arca del pacto y ungió el arca del pacto, como dice Daniel capítulo 9, renovando el pacto. Para que haya una renovación del pacto tenía que ser ungido con sangre el arca, como lo hizo Moisés. Y ahí se renovó el pacto. Ahora esa ley, amados hermanos, no tienes que colocarla en tus muros, no tienes que registrarla ahí. O sea, si quieres lo haces, está bien. Es un mandamiento igual. Pero ahora, esa ley, si verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, está acá, en tu corazón y en tu mente. El pacto ya lo puedes guardar porque Dios lo ha sellado aquí y aquí. No, somos, como dice el apóstol Pablo, somos inexcusables delante de la presencia de Dios. Ya no tenemos excusas como el Israel antiguo. Ya no podemos ocupar los argumentos del Israel antiguo. Aleluya. Mira lo que el Señor está diciendo en esta hora. Israel tenía una justificante antiguamente. Es que estaban con sus fuerzas. Pero ahora tú y yo no tenemos excusa. Inexcusables somos delante de la presencia de Dios. Somos inexcusables. No te puedes esconder allá abajo del mar. No te puedes... Amado hermano, ya no tenemos excusa para decir que la ley no la podemos obedecer. Tenemos el Santo Espíritu de Dios. No os dejaré huérfanos. Enviaré el Consolador, el Paracleto. El que los exhortará, el que los ayudará, el que los impulsará a obedecer lo que es imposible para ti obedecer. Vemos un Pedro antes de la crucifixión de Cristo, a punto de ser crucificado Jesús, un Pedro que maldijo a Jesús en la tercera vez que renegó.
con maldición renegaba. Pero después vemos un Pedro lleno del Espíritu de Dios, un Pedro, amado hermano, que no le interesaba cómo morir. Eso hace el Espíritu de Dios, amado hermano, amada hermana. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, se enfrentó a todo el séquito religioso, porque eso hace el Espíritu Santo, da dominio propio y valentía. Quita el temor, quita el miedo, quita el qué dirá el pastorcito, qué dirá la congregación. Es que voy a estar solo. ¿Y qué haré? Pero el Espíritu de Dios te inviste de valentía, dominio propio. Por eso tenemos que buscar de Dios. Vayamos a eso que Dios nos ha dado. Al Espíritu Santo. Busquemos la presencia de Dios. Entonces, amado hermano, quiero que usted entienda que no es sencillo. Tampoco no es sencillo. Pero es necesario que usted entienda que si usted dice estar en el nuevo pacto, entienda que es el nuevo pacto. Es tener el Espíritu Santo en nuestros cuerpos, en nuestro templo. Y que Él escribe su ley en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero aún así, aún no teniendo excusa, pecamos. Pecamos igual, hermano. Pero ahí Dios, en su misericordia, teniéndonos paciencia. Por eso, amado hermano, este tema es importante que usted lo entienda. Usted, según la Escritura, es pueblo de Dios. Y el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, es su Dios. No es cualquier Dios. No es Buda, no es Mitra, no es Baal, no es ningún demonio. Es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de vivos y no de muertos. Ese es el Dios de su vida. Recuérdelo, no es cualquier cosa usted. Es pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es santo, es Kadosh. El pueblo de Dios es de especial tesoro. El pueblo de Dios es una nación de sacerdotes. Es una nación de futuros reyes. Algunos, no todos. Entonces tenemos que actuar de manera santa. ¿Cómo? Activa lo que tienes ya en tu vida. Pídele y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Señor, dile en esta hora al Señor: yo con mi fuerza no puedo. No puedo llegar ni a la esquina. Hablando en un concepto de una persona que, no sé, tiene un problema al corazón. Una persona que tiene gravemente un problema al corazón no puede llegar a la esquina. Porque usted humanamente puede llegar. Pero si tú me ayudas, yo voy a llegar allá. Porque Dios tampoco te va a decir, no hagas nada y yo te voy a ayudar y te voy a hacer todo. No. Tú tienes que ahí activar la fe, actuar, pedirle al Señor. Pues dice, buscad y hallaréis. No es que lo vas a encontrar al tiro, tienes que buscar. Llamar varias veces. Entonces, amado hermano, cuando Jesús dice eso, se refiere al Espíritu Santo. Y cuando lo encuentres, aleluya, el Espíritu Santo va a venir con poder sobre tu vida. Espíritu de poder, de dínamo, en griego. Y vas a empezar a quebrantarte, a llorar. Y vas a empezar a clamar por personas que ni siquiera tú en la carne vas a clamar por esas personas. Vas a empezar ahí a orar, vas a empezar a tomar decisiones, vas a empezar ahí a sentir la necesidad de ayunar, vas a sentir la necesidad de leer la palabra de Dios, vas a sentir tantas cosas. Pero tenemos que echar manos de lo que se nos ha dado. Si ya lo tenemos todo a mano, amado hermano, amada hermana. Pero no queremos activarlo, porque somos flojos.
Ese es el pacto incondicional del nuevo pacto. Que la ley de Dios, para guardar el pacto, está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. Por esa razón yo les digo que los hijos de Dios no pecan. Cuando el apóstol Juan dice, el que practica el pecado es del diablo, se refiere a eso. Que los hijos de Dios no practican el pecado de muerte, no practican el pecado. No es que no tengan pecado. El que dice no tener pecado es mentiroso, ¿ya? Y la verdad no está en él. Cuando dice que nosotros no tenemos pecado, se refiere en cuanto a la carne. En cuanto a la carne sí tenemos el pecado. Porque ninguno de nosotros es un ser inmortal, ninguno de nosotros es el Adán postrero. Eso va a suceder en el arrebatamiento, ¿cierto? Entonces nosotros sí vamos a tener el pecado hasta el día de nuestra muerte. Hasta que seamos resucitados o estemos vivos y seamos transformados. Hasta ese momento vamos a tener la herencia del pecado. Pero dentro de nosotros está la simiente de Cristo. Por lo tanto, el Espíritu de Dios nos va a llevar a obedecer la ley. ¿Ya? Por eso el apóstol Juan dice eso. ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Si yo ya acepté a Cristo como mi Señor y Salvador. Actívalo. Ora, llamad, buscad. Si verdaderamente eres hijo de Dios, no debería estar practicando el pecado. Ahora, ¿el nuevo pacto está en plenitud en nuestra vida? No. Por esa misma razón, porque el pecado también todavía está en nuestro cuerpo. La pregunta es, el verso 34, ¿no enseñará más ninguno a su prójimo? Es absurdo. En esta hora estoy enseñando. ¿No enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor? Usted, a través de lo que le estoy predicando por medio de la palabra de Dios y por medio del Espíritu Santo, usted está entendiendo la palabra de Dios. Y yo se lo estoy enseñando. Por lo tanto, este texto no se cumple. ¿A qué se refiere? ¿Cuándo la gente entenderá todas las cosas en cuanto a Dios? En la resurrección. El nuevo pacto es un proceso, para que usted sepa. Es un proceso progresivo hasta el día de la resurrección. Por eso Santiago habla del varón perfecto. El que se domina, él domina su lengua. Puede capaz de dominar cualquier parte de su cuerpo. El nuevo pacto, vuelvo reitero, es un proceso hasta el día de la resurrección. Cuando tú resucites y tú hayas nacido de nuevo, tu cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad y de lo mortal a lo inmortal, que tu cuerpo carnal y animal se vista de un cuerpo semejante al del Mesías o como el de los ángeles, en ese instante el nuevo pacto va a estar en plenitud sobre tu vida. Ya no tendrás necesidad de preguntarle a un maestro, al rabí, al pastor, porque tú sabrás todas las cosas. El nuevo pacto estará en plenitud sobre tu vida. No heredarás la carne ni la sangre, porque en la carne y en la sangre está el pecado, la maldición de Adán. Dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Quién hace eso? Jesucristo. Incondicionalidad. Todo esto es justicia de Dios. Ahora, todos estos textos que le acabo de explicar, los hipercalvinistas y los calvilocos toman estos textos para enseñar herejías. Enseñar herejías, que tú eres salvo siempre salvo, que como la incondicionalidad de Dios para tú permanecer en la palabra. No es tan así, amado hermano. Recuerden que tenemos en nuestro cuerpo el pecado. Por lo tanto, si queremos, podemos obedecer la naturaleza que tenemos, la naturaleza pecaminosa, y seguir y darle rienda suelta a eso y terminar contristando el Espíritu de Dios. Por eso es importante entender estas cosas, que no nos engañen con sutileza ni argumentos que suenan bonitos y pareciesen coherentes y razonables. Porque la racionalidad muchas veces va en contra de Dios. Muchas veces. El mismo Satanás actúa así, con la racionalidad con la mujer.